que tenía por costumbre usar la palabra estoy muerto de la risa. Y ella me decía, puede sonar jocoso, puede sonar muy chistoso, puede sonar gracioso, pero de alguna manera usted está invocando la muerte y eso no está bien. Entonces, investigando otras cosas por allí, por ejemplo, la palabra ojalá, ojalá llueva, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que caiga, ojalá que... Esa palabra ojalá viene de la historia de los 400 años en que fue invadido por los musulmanes España. España fue invadido por musulmanes más de 400 años. Y en 400 años se les pegaron muchas costumbres. Y ese ojalá viene de por el ojo de Alá. Claro, nosotros aquí en español, ni idea que viene de por allá, ni idea que esas cosas vienen de por allá. Entonces, si yo puedo evitar decir ojalá, de todas maneras, si lo digo, ni voy a perder la salvación, ni estoy en pecado, ni estoy invocando al diablo, ni nada de eso, porque la otra cosa es llevar todos los asuntos al extremo, ¿verdad? Pero si yo ya tengo el conocimiento que la palabra ojalá viene de la connotación por el ojo de Alá, entonces yo no voy a decir ojalá. Y si lo digo y si se me escapa, pues ojalá que me perdonen, porque así es el asunto. Bueno, estamos en clase, les voy a pedir el favor que no manden más notas y presten atención a la clase, porque es interesante lo que estoy hablando. Entonces, el uso de la cruz es cristiano, verdaderamente nos representa como cristianos el símbolo de la cruz. Claro, entendemos que cristianismo tiene que ver con seguir a Cristo, pero el cristianismo tiene varias ramas, varias divisiones. Está el cristianismo católico romano, está el cristianismo evangélico, el evangélico pentecostal, cristianismo wesleyano, cristianismo presbiteriano, cristianismo anglicano y otras clases de cristianismos. Pero para nosotros que somos seguidores de la palabra del Señor, de la doctrina de los apóstoles, pues entonces nosotros estudiamos la palabra precisamente para tener un lenguaje más perfeccionado, para tener un crecimiento espiritual y para evitar hacer cosas que de repente pueden pues ser un estorbo para recibir bendiciones o qué sé yo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿el uso de la cruz es verdaderamente cristiano? ¿El crucifijo nos representa a nosotros la cruz? Vamos a mirar de dónde viene. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Dice el Señor: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces ya tenemos en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, ya vemos una frase, aquí una ordenanza del Señor. Si hay personas condenadas a muerte, en ese caso los violadores, los ladrones, los asesinos, eran condenados a muerte, ¿y qué hacían? Entonces los colgaban de un madero y había varios tipos de cruces, no necesariamente la cruz de dos palitos como fue el lugar donde crucificaron a Jesucristo, sino también había cruces invertidas, había cruces en forma de X y otras cosas que representaban colgar a la persona en un madero o de un solo palo. Aquí lo importante es que el Señor está diciendo, maldito es por Dios es el que muere colgado. Y ya sabemos que una persona que muere crucificada en la ley de Moisés tiene la maldición del cielo. Ahora, entonces, ¿por qué vemos nosotros por todas partes el símbolo de la cruz? Para los que tienen el celular por ahí a la mano, tengan la gentileza si quieren mirar la pantalla, estoy pasando unas diapositivas. Entonces, la pregunta ¿es la cruz un símbolo cristiano? ¿Realmente siendo un instrumento de maldición y siendo un instrumento de ejecución, de asesinato, si la cruz nos representa a nosotros? Entonces la cruz es reconocida como uno de los símbolos más importantes de la Iglesia Católica Romana. Ellos lo usan para todo. Usted ve los cementerios plagados de cruces, las escuelas, las universidades, la ropa,
En los carros va el símbolo de la cruz, en el techo de todas las iglesias, de todos los edificios católicos romanos, pues se exhibe una cruz. En las iglesias, en los altares, en los muebles, en los vestidos, en la estructura de la mayoría de las iglesias católicas, está diseñada en forma de cruz. Todo hogar, hospital, escuela de católicos tiene la cruz como adorno en sus paredes. En todas partes la cruz es honrada notablemente y se adora en ciertas formas. Ahora yo pregunta. Si el Señor Jesús hubiera nacido en la época del siglo XV en Francia, donde a las personas se les ejecutaba no en la cruz, sino con la guillotina, esa cuchilla que bajaba desde lo alto y le mochaba la cabeza a la persona y caía en un canasto, sería que entonces si el Señor Jesús hubiera nacido en la época del siglo XV, lo hubieran asesinado con una guillotina. Entonces tendríamos todas las iglesias, todos los edificios católicos romanos y de los practicantes, tendríamos entonces guillotinas por toda parte, guillotinas en la ropa, guillotinas en el carro para evitar que se choque y otras cosas. Si hubiera nacido un poco más acá, en los años 60, donde en la época de Fidel Castro, que fusilaban a las personas contra la pared, entonces tendríamos como símbolo una metralleta, ¿verdad? Entonces estarían todos los edificios llenos de metralletas, venderían metralletas chiquitas, grandes, estarían en las puertas, en la ropa, en el calzado, y así sucesivamente con los siglos en los que hemos pasado, de la manera como se acostumbraba a matar a las personas. Entonces, siendo la cruz un instrumento de muerte y siendo un instrumento maldito por el Señor, ¿será que nosotros nos representa verdaderamente como hijos de Dios, como criaturas nuevas, nacidos en Cristo Jesús, la cruz como símbolo nuestro? El símbolo de la cruz es usado frecuentemente en la mayoría de los ritos católicos, por no decir en todos los ritos católicos romanos. Yo quiero hacer aquí la diferencia. Cuando hablo de católicos, siempre estoy hablando de católicos romanos. ¿Por qué razón? Escúcheme bien lo que le voy a decir, porque esto es muy importante. Si quiere, escríbalo, grábelo y consúltelo con su pastor. Iglesia es un conglomerado de personas que se reúnen con un fin de adorar a Dios. Católico es universal, es decir, nosotros, en el buen sentido de la palabra, también somos de la Iglesia universal, es decir, seríamos católicos también. La diferencia es que nosotros somos evangélicos porque seguimos el evangelio del Señor Jesucristo y su doctrina, mientras que los otros son romanos porque tienen obediencia a Roma y al jefe supremo de la Iglesia Roma, que es el Papa, con todos sus cardenales, obispos, prelados y toda su parafernalia de seres humanos que conforman esa congregación. Entonces ellos practican en la mayoría de los ritos. Por ejemplo, cuando un niño es bautizado, se le hace la señal de la cruz sobre su frente y dice que recibe el sello de la cruz sobre su frente. Ahí le echan sal y le dicen cómo se llama, lo levantan, dice que el sacerdote que se arrepiente de todos sus pecados, cuando el bebecito ni siquiera habla, ni sabe hablar ni nada, y le ponen el sello de la cruz encima. También, entonces, durante la confirmación, el candidato, después del bautismo viene la confirmación, el candidato es sellado con la cruz en el día miércoles de ceniza. Las cenizas son usadas para hacer un signo de la cruz sobre la frente de los peregrinos al entrar al templo, y ungen sus dedos pulgares de la mano derecha en agua bendita y hacen la señal de la cruz sobre la frente, el pecho y ambos hombros, de tal manera que imitan la imagen de la cruz. El mismo signo se hace antes de las comidas. Durante la misa el sacerdote hace la señal de la cruz 16 veces y bendice el altar de la misma señal 30 veces. Entonces estamos viendo cómo el rito de la Iglesia Católica Romana entonces utiliza el símbolo de la cruz. Hay un estudio que no lo tengo acá en este momento, pero puedo darlo en cualquier momento, en cualquier clase, y es, por ejemplo, la forma como se prepara la ceniza. Se dice que la ceniza está preparada de alguna manera con restos óseos, es decir,
puede tener una mezcla de restos humanos, de huesos, y esto parece que le da una connotación de afirmar un poco más el oscurantismo, la oscuridad que tiene la Iglesia Católica Romana. Esto debemos aprenderlo nosotros y debemos entenderlo, no los juzgamos, no los criticamos, pero qué bueno que usted y yo sepamos que ese símbolo de la cruz allá con ceniza, esa ceniza tiene una preparación completamente oscura, completamente satánica, es una preparación allí con el fin de sellar a las personas, y las consecuencias de eso, bueno, es muy difícil después que una persona de estas pueda salirse de allí para llegar a la verdad. De todas maneras, la misericordia de Dios es tal y el Espíritu Santo hace una obra preciosa cuando la predicación de la palabra entra en el corazón de esas personas. No cuando hacen una oración de fe, sino cuando verdaderamente dan fruto, cuando la persona da fruto. La conversión del cristiano evangélico no es cuando hace una oración de fe. Yo he escuchado muchas veces a muchas personas que les pregunto, ¿y su hijo es salvo? Sí, pastor, ya hizo la oración de fe. ¿Y está dando fruto? No, se emborracha, maldice, roba, no trabaja. Y porque hizo la oración de fe ya es salvo. Entonces son los errores que debemos ir mirando nosotros y para no cometerlos. Entonces nos preguntamos, ¿es la cruz en la cual perdió su vida nuestro Salvador algo digno de adoración? ¿Tenemos que lucir el instrumento de muerte de nuestro Señor Jesucristo y sentirnos muy orgullosos de ese artefacto que mató al Señor? ¿Enseña la Escritura acaso que debemos poner siempre en la cruz en nuestros edificios o llevarla en el cuello? ¿Aparece en la Biblia alguna ordenanza que todos los edificios, casas de los cristianos tengan el símbolo de la cruz encima para que la gente sepa que somos cristianos, o llevarla en un escapulario, o llevarla en una cadena, o en una medalla, o en un crucifijo en el pecho? Personalmente nunca ha rechazado el uso de la cruz en las iglesias. He pensado que es un símbolo cristiano, pero un estudio de las evidencias históricas revela que la cruz es un símbolo de origen pagano y que los cristianos primitivos nunca consideraron la cruz como un símbolo de honor o de virtud, sino como un árbol maldito de instrumento, un instrumento de vergüenza y de muerte. Voy a mirar si tengo aquí Hebreos. Sí, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En Jesús o en la cruz? ¿En Jesús o en la copa? ¿En Jesús o en los vestidos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús cumplió con el mandato de su Padre Celestial de morir en la cruz del Calvario y menospreció lo que podría a él ofenderle. Todas las ofensas, todo lo que a él le hicieron, él termina diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al cumplir con esta ordenanza de morir en la cruz, sufrió la cruz. La cruz es un sufrimiento. El Salmo 22 dice que la persona se le descoyuntaron los huesos, que la lengua se le pegó al paladar por la sed, que su corazón se derritió como cera, y que allí estuvo en ese tiempo el Señor Jesús por más de 6 horas colgando de ese madero, siendo maldito para que usted y yo seamos benditos. Esto se llama la gracia, la justificación de nuestros pecados. Él sufre la cruz, por eso siendo un instrumento de maldición y siendo un instrumento de castigo, ¿por qué habría de representar a la iglesia cristiana evangélica el símbolo de la cruz? Los primeros cristianos nunca utilizaron una cruz para recordar la muerte del Señor. Ellos utilizaron un pescadito que tiene una palabrita en griego, y ese pescadito es el símbolo de los primeros cristianos. Ahora, para nosotros no hay símbolo, para nosotros es Jesús. No son sus sandalias, no es el lugar por donde pasó. Muchos dicen, me gustaría ir al lugar por donde pasó Jesús, allá en Tierra Santa. Me gustaría ir,
Bueno, yo les digo que a mí me gusta ir donde el Señor está, porque está presente. Donde está el Señor, ahí quiero yo estar. Ahora, la palabra oprobio significa deshonra o vergüenza pública. Recordemos que, entre otras cosas, el Señor fue crucificado desnudo para que ellos pudieran humillarlo más hasta morir en la cruz, y ese oprobio significa humillación. Entonces, si el Señor fue humillado en la cruz, si fue clavado en la cruz, si murió siendo abofeteado, escupido, maltratado, humillado, burlado y todas estas cosas, coronado de espinas, entonces nosotros podemos rendir culto a la cruz, al lugar, al instrumento de maldición con que lo castigaron. Es entonces el símbolo de la cruz, algo para que estemos orgullosos y podamos adorarle. Hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Santa Cruz. Hay una reunión para ellos que se llama la Santa Cruz. O sea, santifican la cruz. Siendo maldita, la santifican. Ahora, los primeros cristianos no tenían su confianza en la cruz. Al contrario, su fe estaba puesta en lo que se realizó en la cruz. Y a través de esta conocían de su pleno, completo perdón de pecados. Ellos sabían que al morir Cristo en la cruz del Calvario, ellos eran libres de todo pecado, porque así se lo hicieron saber el Señor Jesús. Los discípulos, Pedro, Juan, se cansaron de predicar, el apóstol San Pablo, de lo mismo. Y ellos entendían que no era ninguna simbología que nos hiciera sentir orgullosos. Los apóstoles predicaron acerca de la cruz y se regocijaban en ello. Primera de Corintios 1, 17 y 18. Referencias bíblicas como la citada nunca mencionan a un pedazo de madera, de plata, que pudiéramos portar en nuestro cuello o en la mano. El mensaje de los apóstoles fue aquel que fue colgado y murió en la cruz. Pablo no consideró portar una cruz como objeto protector o de buena suerte o como objeto de adoración. El uso de la cruz vino a ser mucho más tarde y se ha rayado en la ignorancia total cuando vemos, por ejemplo, que en un aguacero la gente corre a poner en el patio unas tijeras en cruz o 2 cuchillos en cruz, porque creen que eso te da de protección para la casa de la tormenta o para ellos mismos. ¿Cuántos fetiches, cuántas cosas se han utilizado con el tema de la cruz? Nosotros, mientras estuvimos de misioneros en Holanda, teníamos unos vecinos más o menos cercanos, como a una cuadra de donde vivíamos, que eran unos satanistas. Ellos casi siempre salían solamente de noche. Cuando salían de día de pronto a hacer una compra, ellos siempre estaban muy pálidos, tenían unas grandes ojeras y se las remarcaban las ojeras con pintura negra. Ellos tenían su cabello teñido de negro, eran su piel era muy blanca, muy pálida, y vestían con unos trajes al estilo de los sacerdotes antiguos, unos faldones inmensos, siempre de color negro, unos zapatos muy gruesos, muy pesados, y unas sotanas de esas grandes como las que usaban los sacerdotes viejitos en la época de mi infancia. Pero lo curioso es que ellos cargaban una cruz y la cruz era invertida, es decir, el palito de arriba estaba hacia abajo, la colgaban del cuello. Y lo más curioso es que en su cintura cargaban tubos de ensayo llenos de sangre. Y en la ventana de su casa, allí tenían, adornando la ventana de la casa, tenían varios tubos de ensayo llenos de sangre. Esos eran sus adornos allí. Entonces la cruz se ha utilizado para muchas cosas. La cruz, hay una ordenanza, un dogma de fe de la Iglesia Católica Romana, que cuando usted entra a uno de sus templos, hay una pila con un poco de agua sucia donde todo el mundo mete la mano, y usted se santigua para recibir protección cuando entra al templo romano. Todas estas cosas son solamente mitos, todas cosas son solamente dogmas de fe, que a lo mejor algunos de nosotros participamos. Yo participé cuando era niño, santiguándome, mojando la punta de los dedos en agua bendita. Un estudio de hace poco de la sanidad demostró que esa agua de las pilas donde la gente se santigua, es uno de los lugares donde más bacterias y más suciedad hay. Entonces, ¿será que nos protege a nosotros mojarnos la punta de los dedos
en una pila de agua sucia y hacer el símbolo de la cruz sobre nosotros? Menos mal nosotros no participamos de este tipo de obras, pero es bueno que usted las conozca. Ahora, ¿cuándo comenzó el uso de la cruz? El uso de la cruz comenzó en el año 431 después del Señor Jesucristo. Es decir, después que Cristo murió, 431 años, más de 4 siglos después, fue que vino a usarse el símbolo de la cruz en los edificios, en las construcciones, pero más que todo en las cúpulas de las iglesias en el año 586, o sea, en el siglo VI después de Cristo. En el siglo XI fue introducido en el culto y aceptado por la iglesia de Roma. Mire usted que duraron más de 1000 años, 1100 años, que la cruz no era introducida en el culto, o sea, en la misa. En el siglo XVI fue introducido en el culto y aceptado por la iglesia de Roma, y los crucifijos en el segundo concilio de Éfeso, introducido en los hogares. La mayoría de los hogares católicos romanos tienen un crucifijo pegado detrás de la puerta, invocando no sé a quién, para protección, que no se le entren los ladrones. El uso de la cruz, por tanto, no fue una doctrina introducida por la iglesia primitiva, no fue parte de una fe dada a los santos. Entonces, ¿de dónde proviene? Antes de la era cristiana ya se adoraba la cruz. La cruz surgió en Babilonia. Recuerde que Babilonia significa lugar de confusión. Y es un intento más de mezclar la cristiandad con el paganismo. Es decir, la cristiandad con el impío, con el mundo, con el pagano. Los historiadores dicen que es un símbolo asociado con Tamuz por la letra inicial T. La cruz se inició como símbolo de los caldeos y los egipcios, como un amuleto puesto sobre el pecho, pero también impreso sobre las vestiduras, como lo hacen hoy los sacerdotes en Roma. Cuando yo me convertí al Señor en el año 1996, cargaba una cruz de oro en el pecho con una cadena. Y recuerdo que no habían pasado ni siquiera 8 días de haber entrado yo a la iglesia cristiana evangélica, cuando me arranqué esa cruz del pecho y mandé al empleado que fuera a vender eso por allá en una prendería, que le dieran lo que le dieran, no importa, me trajo como 600,000 pesos, pero no importa si se perdió plata, porque yo no sabía esto, yo no había estudiado esto, nunca lo había escuchado, pero sentía que el peso de una cruz sobre el pecho no era un lugar de bendición para mí. Ahora, evidencias encontradas en cuevas, pinturas, escrituras, dan testimonio de que el uso de la cruz como amuleto surgió en Babilonia. En muchas pinturas encontradas, así como en figuras, cuadros, estatuas egipcias, aparecen sacerdotes con cruces en las manos en sus cultos idolátricos a sus dioses egipcios y caldeos. Ilustraciones a un sol y la T como símbolo de la cruz, usado en Egipto, en China, en México, en naciones antiguas, siempre usado para adoración esparcida por todo el mundo, conocido de entonces y reconocido como uno de los más antiguos objetos de culto. En la India y otros países, en la India es objeto de culto la cruz por personas no cristianas, miles de años antes que surgiera el cristianismo. En el norte de la India, usado para marcar jarrones conteniendo agua sagrada tomada del río Ganges, el río más contaminado de la tierra. En el sur de China se usaba para venerar cuerpos sin vida. Era considerada para adoración al dios Agni, y los budistas marcaban a sus seguidores con el signo de la cruz en su cabeza. En África, en el río Giche, los aborígenes sumergen cruces en el río, y las mujeres, aunque son musulmanas, se tatúan símbolos de la cruz. En América, cuando los españoles desembarcaron en México, se llevaron la sorpresa que los indígenas ya adoraban el signo de la fe católica en los templos del dios Anahuac. Ellos no podían comprender cómo el símbolo de la cruz ya era conocido en este lado del mundo, cuando la cristiandad todavía no había pasado hacia América. En Palenque, México, hay una gran cruz de 2 metros y en el centro una inscripción: siglos antes de la venida de Cristo al mundo, esta cruz ya era adorada por los moradores de México. En la Biblia,
Esta costumbre de dirigirse a un madero o a un pilar hecho por hombres lo encontramos en la Biblia. Jeremías 2:26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño o a un madero, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Es totalmente contrario a la palabra llamar padre a un madero o a un sacerdote. En Italia ponían la cruz sobre las tumbas. En el año 46 a.C., el pagano imperio romano ya tenía monedas acuñadas con el símbolo de Júpiter y una larga cruz. Este era el símbolo de las vírgenes vestales que portaban en sus cuellos como diademas, al igual que lo usan las monjas de la Iglesia Católica Romana. Los griegos lucían las cruces en bandas que ponían en sus cabezas con el símbolo del dios Tamuz. El templo de Serapis en Alejandría tenía una gran cruz a la entrada, y cuando fue desenterrado el templo de Efigie, se halló que fue constituido en forma de cruz. Los persas llevaban las cruces en sus escudos en la lucha contra Alejandro Magno en el año 335 a.C. En Sudamérica, la cruz fue usada como símbolo de adoración por los aborígenes de Sudamérica. A los recién nacidos los ponían bajo protección poniéndoles una cruz encima. Los habitantes de Patagonia se marcaban cruces en la frente. En el Perú se han encontrado utensilios religiosos enterrados con el símbolo de la cruz. Los reyes de Asiria llevaban el símbolo de la cruz en collares. El uso de la cruz como instrumento de muerte y de origen pagano. La cruz fue usada en tiempos pasados como medio de castigo por crímenes notorios en Egipto, Asiria, Persia, Palestina, Cartagena, Grecia y Roma. Se dice que este medio de castigo lo inventó la reina Semiramis, pero si Cristo murió en la cruz, ¿no la convierte en un símbolo cristiano? No, de ninguna manera. El hecho de que Jesús haya muerto crucificado indica que como uso de castigo y de muerte ya estaba establecido por el paganismo. No era un símbolo cristiano cuando fue muerto y nada ha sucedido para que la convierta en un símbolo cristiano. Si Jesús hubiera muerto de un tiro de escopeta, ¿sería usted capaz de cargar una pequeña escopeta al cuello para honrar a Jesús? Queridos, hasta ahí termina, recordándoles que también Drácula se le vence enterrándole una cruz de madera en el corazón. Bueno, esta es la historia de la cruz. Espero que ustedes hayan prestado mucha atención y no permitan que en sus casas hayan crucifijos. Por favor, le pido el favor que si en su casa hay un crucifijo, tenga la gentileza de ponerlo en el pote de la basura. Eso sí, asegúrese de destruirlo para que no vaya a caer en otro hogar. Pastor, pero es que ¿cómo usted va a sacar la cruz que me regalaron mis padres cuando eran ancianos, mis abuelos? Esa cruz tiene más de 100 años. Bueno, hermana, déjela ahí porque ¿qué vamos a hacer? Si la enseñanza de esta noche le apuntó a tomar acciones en algo que puede de pronto interrumpir bendiciones en su casa, pues déjela ahí, no pasa nada, porque no soy fiscal para ir a las casas de los hermanos a ver si quitaron las cruces o no. Nosotros no nos santiguamos, nosotros oramos con palabras audibles al Señor. Nosotros no nos hacemos el símbolo de la cruz cuando vamos a pasar una avenida, ni cuando vamos a comer, ni cuando vemos un muerto. Imagínese usted echándole cruces a un muerto. Encima del ataúd no le tiran ahí 3, 4 cruzazos de esos cuando el muerto ni siquiera sabe nada de lo que está ahí. Entonces todas estas cosas son invenciones humanas que desagradan a Dios. Escúcheme, desagradan a Dios. Toda esta simbología, y para eso el Señor nos dio la libertad y nos dio un espíritu libre, un espíritu de libertad. Padre, gracias te damos en esta hora por tu inmenso amor. Tú eres precioso, tú eres hermoso y nos dejas una enseñanza como esta, Señor, para reflexionar. No para ir a criticar a los demás, no para ir a quitarle las cruces a los hijos o a las personas que tengan allí, sino que el Espíritu Santo de Dios les convenza para que sean ellos solos los que quiten sus crucifijos. Dios mío bendito, perdónanos, porque en algunas ocasiones colgamos de nuestro cuello un escapulario pensando que podía tener protección. Algunas veces al salir de nuestra casa
cruzamos la frente, el pecho y los hombros pensando que esa cosa tenía protección. Perdónanos, Dios de la gloria, porque muchas veces miramos el símbolo de la cruz y no te miramos a ti. Hoy tu palabra nos enseña que pongamos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Que sigamos adelante, que sigamos creciendo, que sigamos en el nombre del Señor caminando, y estos símbolos que definitivamente vienen de las tinieblas podamos hacerlos a un lado en todas nuestras actividades en el nombre del Señor Jesucristo. A ti la gloria, mi Señor, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Reacciones en esta noche. ¿Alguien quiere hablar? Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Pastor, yo escuché de otros pastores, ¿no? Que sí se podía usar la cruz sin Jesús en la cruz. Yo estaba ahorita que otra vez aterrada de cómo aprende uno con estas enseñanzas suyas. Que sí se podía usar la cruz sin el Cristo, obviamente muerto ahí en la cruz. Bueno, gracias por la intervención, Yolandita, pero hagámonos una pregunta de lo que estamos nosotros diciendo. Sí se puede usar, ¿verdad? Ahora, ¿qué uso le vamos a dar nosotros a una cruz? Sea con Jesús o sin Jesús. ¿Qué uso podríamos darlo en la vida cristiana? ¿Usarlo para qué? ¿Para decorar? Ponga un jarrón con flores bonitas. Es más, me estoy acordando que la introducción que nosotros tenemos aquí, de la presentación de la palabra, tiene una cruz. ¿Por qué se nos va? Porque nos acostumbramos a eso. Entonces, ante lo que la hermana nos dice esta noche, que sí se puede usar la cruz, pero sin Jesús, la pregunta es, ¿qué uso le voy a dar a esa cruz? ¿Me voy a santiguar? ¿Voy a adornar la casa, el carro? Sí, adelante, Yolanda. Por decir algo, pastor, lo que yo creía en mi ignorancia, discúlpeme, como un dije, en una cadena obviamente de oro. Esa era pues sí, la Claro, ignorancia que tengo yo y que pues sé sí. que tengo muchos, ¿no? Sí, o puede ser unos aretes también. Sí, El asunto es, si eso se hace sin la intención de que sea para invocar protección de Dios, es mejor una oración que una cosa colgando ahí. Ahora, si se quiere identificar como cristiano, es que yo soy cristiano y cargo la cruz, eso no nos identifica como cristianos. Nunca un símbolo de la cruz. Ahora, si lo quiere llevar como un adorno, puede llevarlo como un adorno y no pasa nada, no se va para el infierno ni nada. Pero yo no lo llevaría. Ya les dije, yo lo tuve. Pero cuando me convertí a Cristo, yo me lo arranqué de mi pecho. Yo nunca más volví a tener eso. Yo cargaba una estampa de la Virgen María en la cartera. Yo deseché todo eso. Y todas esas cosas porque somos dignas criaturas de Cristo. A mí la cruz no me representa. A mí la cruz no me recuerda la muerte del Señor. No me la recuerda. Si es que quieren que sea usada para recordar. A mí no me recuerda la cruz del Señor. A mí me recuerdan sus enseñanzas, su palabra, sus andanzas. Caminar, hablar con la mujer samaritana. A mí eso es lo que me recuerda. Pero no la cruz. Entonces, de todas maneras, allí en el Centro Cristiano de los Pinos de Cúcuta hubo un gran debate, porque el símbolo de la cruz fue introducido en los sobres, en el logotipo y en toda parte. La palabra cristiano, esa T es una cruz grandota. Entonces, el concepto es que sí, ahí no está Jesús en la cruz y se puede poner ahí, pero nos identifica como creyentes, no nos identifica porque es un instrumento de maldición y un instrumento de castigo. De todas maneras, como dice la hermana, si tiene allí una medalla, un crucifijo, y lo carga por adorno, no por invocar protección de Dios, úselo, que no hay ningún problema. Sí, adelante, ¿quién más quiere hablar? Alguien estaba levantando la mano ahorita allí. ¿Quién levantó la mano? A ver. No, pastor, fue equivocación, perdón. Pero háblenos. Aproveche que tiene abierto el micrófono y díganos algo. No, pastor, pues yo también como la hermana, yo había escuchado a algún pastor decir que sí se podía, pero yo primeramente le agradezco a Dios y a usted por
sacarnos de esa duda. Bueno, mi hermana, sí, gracias. Pues sí se puede, en el sentido de un adorno se puede. Yo no lo haría, no le pondría una medalla con una cruz a mis hijos. Mi esposa no carga una cruz, en mi casa no hay cruces. Ahora les voy a contar una anécdota que nos ocurrió en Ibagué. La iglesia estaba en construcción y estaban construyendo el tanque bautismal. Y para poder pasar a la oficina del pastor, había que pasar por la construcción. Y los obreros, para poder llevar el cemento y los ladrillos, las piedras, pusieron dos tablas por encima del foso bautismal y las pusieron en cruz, dos tablones inmensos que podía uno caminar por ahí pasaba la carretilla con los elementos y todo. Una hermana bien religiosa que teníamos, que había sido sacada de la brujería, la hermana llegó y cuando vio los tablones atravesados en forma de cruz, le dijo al pastor: pastor, yo no entro a la iglesia hasta que quiten esa cruz, porque la cruz es símbolo de maldición. Entonces dése cuenta cuando llevamos al extremo las cosas. Nosotros no podemos ser extremistas, tenemos que ser informados y tenemos que ser equilibrados. Por eso les digo, ahora no es que usted se encuentre con alguien que lleve la cruz y le diga: maldito, esa cruz no. Eso lo hace el Espíritu Santo, usted no se mete en eso. Entonces la hermana llegó y encontró que habían dos tablones atravesados para que el obrero pasara con la carretilla y llamó al pastor: pastor, yo no entro a su iglesia hasta que quiten esa cruz de ahí. Entonces yo fui donde el pastor presidente y le dije: pastor, ¿qué hacemos? Dijo: hermano, por causa de la hermana, quiten los tablones, dejen uno solo para que la hermana sienta paz. Entonces fuimos y quitamos un tablón, con mucha dificultad quedó uno solo y entonces ya la hermana entró a culto tranquila. Entonces son cosas llevadas al extremo y nosotros no podemos caer en extremismos, porque ya hay suficientes extremistas en el mundo como para que también tomen los símbolos o las enseñanzas al extremo. A mí me parece terrible una persona cuando se convierte a Cristo, llega al cristianismo y le enseñan de la idolatría y llega a su casa a tumbarle a la mamá las vírgenes y los muñecos y todo eso. Y lo que hacen es que lo echan de la casa y se lo ganan de enemigo. Así no ganamos almas para Cristo. Quisiera escuchar una reacción más y nos vamos. Aló, pastor, ¿me escucha? Fuerte y claro, hermana, adelante. Bueno, no, muchísimas gracias porque no sabía yo lo que nos acaba de enseñar. No tenía la menor idea de pues, qué profundidad tenía la cruz, digamos, negativo para nosotros los cristianos. Tampoco pensaba que era pues algo de echarse bendiciones ni nada, sino que solamente con tener una cruz así en la casa, una cruz sola, eso no es bueno. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Sí, no, esa era como mi, pues no pregunta propiamente, Sino que no sabía, usted no sabía. quiero agradecer porque Sí. aprendí algo que no sabía, nunca había escuchado pues una explicación o un estudio tan profundo como este. Pues había escuchado algunas cositas del símbolo de la cruz y todo, y en fin, pero no con la profundidad que usted nos lo explicó hoy. Bueno, hermana, sí, muchas gracias, hermana Dolly. No, a usted muchas gracias. Bueno, Y sí. que tengan muy buena noche todos. Sí, gracias, hermanita Dolly. Bueno, sí, por ejemplo, el tema del cementerio, ¿no? Uno ve una tumba y le van clavando la cruz ahí. A veces la persona ni siquiera es cristiana y le van poniendo ahí la cruz. Y otras cositas ahí. Entonces, yo me convencí y estoy convencido de lo que enseño. Y sé que no es herejía, no es extremismo, sino que sencillamente hay cosas de la Iglesia de Roma que yo no tengo por qué adoptar para mi vida, de ninguna manera. O somos de allá o somos de acá. Yo no soy de allá. Yo no soy de la Iglesia Católica Romana, no. Yo preferiría ser excomulgado. Si ellos me quieren excomulgar, bienvenida a esa excomunión.
pero soy de acá, de este lado de la iglesia cristiana evangélica, donde el evangelio es el que nos enseña que pongamos los ojos en Jesús y no en ningún objeto. Así que todo objeto que quiera desviar nuestra mirada de la salvación, de Cristo, del Señor, del Espíritu Santo, tiene que ser sacada de nuestra vida, porque no es posible que podamos nosotros cambiar al Señor por un artículo y mucho menos un instrumento de maldición. Bueno, muchísimas gracias a usted por haber entrado esta noche. Quiero invitarle para mañana a las 6 de la mañana, si usted quiere entrar a orar. Les envié una notica que me acaba de mandar la mamá del niño Samuel. Ahí la tienen en el muro de del grupo, para que lo lean por favor, y nos gozamos porque el niño ya está bien. Gracias a Dios. Mi hijo también está bien. Gracias por sus oraciones. Nos encontramos mañana con el favor de Dios si no hay más preguntas. Padre, gracias. Te damos en esta hora por tu amor, por el conocimiento que nos das. Danos sensatez, danos sabiduría, que no vayamos a reaccionar de una manera extremista, Señor, que no seamos violentos con las enseñanzas que recibimos, que seamos violentos pero con el infierno, pero con los hermanos de carne y sangre no, de ninguna manera. Ayúdanos, Señor, a entender tus enseñanzas para gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Que pasen una linda noche, que el Señor me los bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos.